Bien, muchas gracias, Carito, gracias a todos que estamos este domingo. Y mientras también damos la bienvenida a quienes se conectan a través de Facebook con nosotros, busca en la Biblia, para aquellos que vienen llegando, y tú no cierres la Biblia, donde acabamos de leer. Pili acaba de compartir con nosotros un pasaje del Evangelio según San Mateo, y quiero repasar un verso de los que recién leímos, donde voy a centrar esta palabra, que vine a titular ¿Quién pastorea mi país? Esa es la pregunta. ¿Quién pastorea mi país? Centrarnos en el capítulo 9 de Mateo, verso 36, que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Al ver las multitudes, escribió Mateo, refiriéndose a Jesús, tuvo compasión. La última vez que me tocó ver multitudes, una multitud, fue en el contexto de alguna protesta, de manifestación de algún descontento. Y no pocas veces estas imágenes que nos ha tocado ver han terminado tristemente en altercado, en enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. La última que vi fue producto de que un agente salió a apoyar al abogado ruso Alexei Navalny, ¿cierto?, el líder opositor hacia el gobierno de Vladimir Putin, dado que había sido encarcelado, acusado de difamación, y está allí con una sentencia de 3 años y medio de cárcel. Poco antes habíamos visto cómo una turba invadió el Capitolio en Estados Unidos, una masa enardecida, partidarios de Donald Trump, que lo único que querían, estaban dispuestos a todo para impedir que se consumara lo que según ellos, o según Donald Trump, era un fraude electoral. Esta turba sin control, totalmente desorientados, fueron las imágenes que vimos. Y eso solo por nombrar las más recientes, porque nosotros también aquí en nuestro país fuimos testigos de cómo multitudes salieron a las calles para manifestar su descontento, la gran mayoría de manera pacífica, pero otros que, teniendo quizás el motivo, no así ni la razón ni la justificación, destruyeron y quemaron cuanto encontraron a su paso. Me pregunto si Jesús, al ver estas multitudes el día de hoy, en este tiempo, también tendría compasión de ellas. Para responder a esa pregunta, hace falta que primero veamos a qué multitudes se refiere Mateo cuando acaba de mencionarnos que Jesús, al ver estas multitudes, tuvo compasión. Aunque había mucha gente que siguió a Jesús de muchos lugares, de distintos sitios. La Biblia habla de Decápolis, habla de Jerusalén, de Judea, nos habla de pueblos que están al otro lado del Jordán, Transjordania, etc. Pero el primero en la lista, sin lugar a duda, es el pueblo o la región de Galilea. De hecho, es allí donde Jesús inició y comenzó su ministerio. Los evangelios dicen que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre las personas. Al ver a las multitudes, tuvo compasión.
fueron estos Galileos en tiempo de Jesús? Los Galileos, para que nos hagamos una idea, eran personas sencillas. Tú en Galilea no ibas a encontrar los mejores colegios, por ejemplo. En Galilea no ibas a buscar las mejores escuelas, no estaban en Galilea. No vas a encontrar a un Galileo entre la alcurnia eclesiástica. No, los Galileos no están ahí. No vas a encontrar Galileos entre la aristocracia. Allí no hay Galileos. No eran gente erudita. Los Galileos no es gente adinerada. Eran simplemente pescadores. Es decir, era gente común y corriente, tal como lo fue Jesús. De hecho, el Galileo más famoso es Jesús. Jesús el Galileo, el que se crió en Nazaret, una de las ciudades importantes de Galilea. Hay un pasaje bien interesante cuando dice que Felipe, uno de los discípulos del Señor, fue y quiso evangelizar, y como siempre la intención era esa, la de Felipe, y buscó a Natanael. Y Natanael, cuando escucha lo que le dice Felipe, mira lo que le comenta Felipe, le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. La respuesta de Natanael fue: ¿de Nazaret? De una manera despectiva, de Nazaret. Es que puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Puede haber algo bueno entre los Galileos? Esa fue la respuesta. ¿Cómo replicó Natanael? Porque Jesús fue uno de ellos y los conocía. Podemos decir sin lugar a duda que nadie creyó tanto en las personas comunes y corrientes como lo fue él. Pero no vamos a equivocarnos, no vamos a pensar que los Galileos eran un puñado de gente simplemente, o que era solo un villorrio, no. Permíteme leerte algo. Josefo, el gran historiador romano para los judíos, en realidad es judío para historiador para los romanos. Josefo fue gobernador de la provincia, ¿ya? Y nos dice que había, fíjense, 204 pueblos en ella, 204 pueblos. Es bastante. Ahora, ninguno de estos pueblos, dice Josefo, tenía menos de 15.000 habitantes. 15.000 habitantes promedio por pueblo. Más de 200 pueblos. Así que no son pocos los Galileos. Ahora, me anoté un párrafo que nos registra el comentarista William Barclay, que habla de la característica de los Galileos. Presta atención porque creo que es muy interesante y muchos de ustedes pueden sentirse identificados con ellos. Identificados con este pueblo, con esta gente que fueron de los primeros que siguieron a Jesús, y estas multitudes que Mateo habla que cuando Jesús los ve, sintió compasión. ¿Por qué clase de gente? ¿Por qué clase de personas? Fíjate la característica de ellos, nos dice Barclay. De todas las partes de Palestina, Galilea era la más abierta a las nuevas ideas. Abierta a las nuevas ideas. Josefo dice de los Galileos: siempre les gustaban las innovaciones y estaban dispuestos por naturaleza a los cambios y alucinaban con las sediciones. Dispuestos a los cambios, gente no reticente a los cambios, y si hay una sedición, están dispuestos. Es esa clase de personas. Luego dice, siempre estaban dispuestos a seguir a un líder y empezar una insurrección. Eran difíciles los Galileos. Eran notoriamente cortos de genio. Mecha corta, diríamos nosotros. Encendían con agua y dados a la pelea. Así eran los Galileos, Pero a pesar de todo, esto me encanta, eran de los más caballerosos. Era gente aguerrida, pero no perdía el respeto. Era gente caballerosa. Los Galileos, dice Josefo, no están nunca desprovistos de coraje. La cobardía no fue nunca una característica de los Galileos. Les importaba más el honor que la ganancia. Estaban dispuestos a perder, pero nunca su honor. Las características innatas de los Galileos eran tales que los hacían tierra fértil para que se les predicara el Evangelio. Ese es el pueblo de los Galileos. Esa es la multitud
a la cual Jesús vio, miró y observó y tuvo compasión por ellos. Jesús le anunció el reino a los galileos. Le anunció su palabra. Él fue el heraldo, como el heraldo de un rey. Y cualquier heraldo lo que hace es proclamar certezas, cosas ciertas, seguras. No ambigüedades, no medias, no, tiene que anunciar certezas. La predicación nuestra, la predicación del Evangelio, tiene que precisamente en épocas como esta proclamar certezas. No ha habido nunca una época en la que esta certeza se necesitara más que en cualquier otro tiempo. Vivimos en una era en que pareciera que lo único seguro y cierto es la incertidumbre. Acaba de terminar ahora, recientemente, en enero, la 10ª versión del Congreso Futuro, aquí en Chile. Es un buen congreso, de hecho lo quieren internacionalizar. Y el lema del Congreso Futuro para este año fue, ¿sabes? Habitar la incertidumbre. Habitar la incertidumbre. Yo quise ver a qué se referían ellos cuando hablaban de incertidumbre, porque vienen las mejores mentes de distintos ámbitos y áreas del quehacer humano, y el lema que les reunió y los temas giraron en torno a la incertidumbre. Habitar la incertidumbre. Y en su página, tú lo puedes ver en la página del Congreso Futuro, ellos definen la incertidumbre, lo que les motivó por lo siguiente. Así definieron: nos referimos a incertidumbre como anomalías epistémicas que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. ¿Entendieron algo? Un trabalengua. Pero yo se los traduzco en buen chileno. Lo único que están diciendo a través de estas palabras extrañas y rimbombantes es que no tienen idea dónde están ni hacia dónde van. La incertidumbre es tal que no sabemos dónde estamos hoy parados como humanidad y desconocemos el futuro inmediato. Nuestro mundo está extraviado. Y quienes nos dirigen no saben qué hacer. Están como todos, extraviados. ¿En qué? ¿O en quién confiar? Ese es el dilema. En un mundo de cambio. En nuestro medio, en nuestro entorno, escuchamos, leemos, Chile cambió. Uno puede cambiar para bien, pero también puede cambiar para mal. Puede cambiar para estar peor. Y hay cosas que hemos perdido como país. Sin duda, entre las cosas que cambiaron está nuestra imagen de país. Ya hace rato que nadie escucha y dejamos de oír que fuimos alguna vez en América, ¿cierto? Los jaguares. No sé si alguna vez lo fuimos, pero se decía, éramos los jaguares de América. Desde fuera de nuestra frontera, éramos vistos como un país, independientemente del color político, como un país que tenía un proyecto en común. Todos queríamos ser un país desarrollado. Esa era la visión que se tenía, o por lo menos eso es lo que nosotros entendíamos como un proyecto en común. Querer ser un país desarrollado. La probidad, el ser transparente, era un gran valor para nosotros. Hoy ya no lo tenemos. No tenemos ese valor de la probidad, de la transparencia, el respeto por las autoridades, la confianza por las instituciones. Se han ido absolutamente. Vine a leer una de las mediciones que hace una de las empresas importantes en Latinoamérica y tiene sede aquí en Chile. Solamente por nombrar algunas cifras, presta atención. Dice Latino Barómetro, con datos actuales, ¿ya?, indican que la confianza en las instituciones públicas aquí en Chile es ínfima. Ya tú lo sabes, pero estos tipos lo que hacen es llevarlo a números, no solamente sensaciones. Números, mediciones, estadísticas duras. Y esto está avalado con varios expertos a nivel latinoamericano. Los partidos políticos
un 7% de confianza. El Parlamento un 13%. El Poder Judicial y el Presidencial de la República un 16% y bajando. Bueno, mejor no sigo. Ya sabemos claramente que esos son los números. De la confianza, de la probidad, no hay absolutamente ya nada. Cuando uno lee sobre cómo somos los chilenos, cómo nos autodefinimos los chilenos, uno encuentra palabras como que diciendo, bueno, los chilenos somos resilientes, somos capaces de levantarnos de la adversidad una y otra vez. ¿Seremos esta vez capaces de organizarnos, de hacernos cargo de la crisis en que estamos y sobre todo hacernos cargo de la incertidumbre en la que vivimos? Jesús fue, y repito, el heraldo de Dios que vino a proclamar certezas, no incertidumbres, no inseguridades, sino certezas por la cual vivimos las personas. Nosotros también debemos tener la capacidad de decir lo que dijo el apóstol. Miren, yo sé en quién he creído. Yo conozco a aquel en quien he creído. Si tú has creído en el Jesús que yo creo, claramente has de escuchar la certeza que Él a nosotros nos entrega. Volvamos a nuestro verso. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Cuando Jesús vio a este gentío de hombres y mujeres comunes y corrientes, Mateo dice que tuvo compasión. La palabra usada para esta sensación, para esta emoción de compasión, en el original es muy fuerte. En el original habla de, es la sensación o es la palabra que utiliza allí Mateo, es la palabra más fuerte que tiene el griego para compasión. Habla de una sensación que se siente aquí en las entrañas. Intestino sería incluso la palabra más cercana. Pero en las entrañas es una sensación que le conmueve a uno en lo más íntimo de su ser. Pero ¿qué fue lo que conmovió así a Jesús cuando vio estas multitudes? ¿Lo conmovió acaso el dolor? ¿Lo conmovió acaso el sufrimiento de las personas? Nosotros vemos en el Evangelio que cada vez que Jesús se enfrentó al dolor y al sufrimiento se conmovió, sin duda. Cuando ve a los enfermos, cuando ve a los ciegos y los sana, cuando ve a los oprimidos por el demonio, cuando ve a una viuda y más encima llevando el féretro de su hijo en el pueblo de Naín, se conmueve cada vez que Jesús ve el dolor y el sufrimiento, sin duda se conmueve. En todas nuestras aflicciones Él fue afligido. Pero no es lo que dice Mateo aquí, que no es por el dolor ni por el sufrimiento de las personas por las que Él se conmueve. ¿Fue entonces acaso el hambre de los pobres por los cuales Jesús se conmovió? Cuando Jesús ve a las multitudes cansadas y hambrientas, y vimos y somos testigos a través del Evangelio que Él los alimentó a través de la multiplicación de los alimentos, sin duda hay compasión de Él, pero no es lo que dice Mateo esta vez. No dice que se conmueve por el hambre, no dice que se conmueve por el dolor ni el sufrimiento del ser humano, no dice eso. Oye, tal vez tuvo compasión porque vio la soledad de los marginados. Tampoco dice eso. Vemos nosotros en las distintas historias que nos deja el Evangelio que Jesús, cuando ve y se enfrenta a los leprosos, que ¿quién más marginado y solo que un leproso? Él sin duda fue llevado, movido a compasión por esta soledad, por este abandono, pero no es lo que dice Mateo. No es a lo que se refiere, no es lo que esta vez conmueve hasta las entrañas en la compasión por las multitudes. En todas esas otras se usa la misma palabra que utiliza el griego, pero no es la ocasión
en la que Mateo lo refleja en esta vez. No se refiere a otra cosa, sino simplemente a la incertidumbre. Eso fue lo que conmovió a Jesús. La incertidumbre de las multitudes. Al verlas a ellas, dice allí, se tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas. Agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La palabra agobiada, el agobio que escribe es nuevamente muy fuerte. El agobio allí es equivalente a despellejar, desollojar a alguien, quitarle, arrancarle la piel. ¿Puedes imaginarte ese dolor? Hubo un tiempo cuando un griego, al hablar así, comparaba su angustia con los dolores de ser desollado vivo. Habla de alguien que está totalmente exhausto, ya no quiere más, como un viaje interminable que nunca se acaba, esos días negros que nunca terminan. Y el verso es, tuvo compasión de las multitudes porque estaban agobiadas y desamparadas. Desamparadas nos habla de alguien que fue lanzado, tirado hacia el lado, arrojado en el total y absoluto abatimiento y desamparo, como ovejas sin pastor. Al frente de Israel en tiempo de Jesús, los líderes políticos y religiosos estaban allí, pero no tenían pastor. Tenían líderes políticos, pero no pastor. Tenían líderes religiosos, pero no pastor. Estaban abandonados sin pastor, es lo que dice Jesús. Los políticos no tenían ninguna orientación que ofrecer. Los religiosos, los líderes religiosos, ninguna consolación que dar al pueblo. De ahí el desamparo. ¿Cuántos hoy están bajo esa misma circunstancia, viviendo esa misma situación? La gente sola y necesitada, devastada por el desconsuelo, fue el objeto de la compasión del Maestro. Es por ello que para esos días, y sobre todo para los días nuestros, para nuestros días, Jesucristo sigue siendo la única alternativa que tenemos, la única opción que tienen las personas que pueden elegir frente a todo lo que el mundo aún sigue intentando ofrecerles. No hay forma, solo es la alternativa de Jesús. Como oveja sin pastor, en la absoluta desorientación, ¿quién pastorea mi país? Una oveja sin pastor no se alimenta bien. Una oveja sin pastor, a menos que sea dirigida por alguien, la oveja a un lugar correcto, la oveja va a comer allí donde está y luego se acabará todo en ese entorno que tiene y va a sufrir hambre, desnutrición. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. Hay plagas que dañan a las ovejas y que pueden controlarse fácilmente si hay un pastor cerca que les cuide. Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores. Los lobos y otros animales amenazan con robar, matar a la oveja que está desprotegida. Pero basta que esté la figura del pastor para que simplemente su propia presencia, su sola presencia baste para poder hacer huir al enemigo. La oveja sin pastor se desorienta, se pierde en el camino. La oveja no tiene la capacidad de orientarse en los valles, en los caminos, fácilmente se pierde. Pero hay algo que es más peligroso aún. La oveja como animal tiene la capacidad o su tendencia natural a seguir a alguien. El miedo, la angustia, fácilmente se apodera de ella y lleva a que se someta a otro sin tomar consideración, y hay un terrible peligro. No hay peor desorientación para el ser humano que la de ser oveja de otro hombre.
Y hoy vemos pueblos en Latinoamérica cómo son arrastrados por gente que no ha tenido ni la sabiduría ni la ciencia para poder guiar a su país a buenos pastos. Somos testigos de cómo gente simplemente emborrachadas de poder destruyen a su pueblo. ¿Quién gobierna? ¿Quién pastorea nuestro país? Tal vez tú hace tiempo fuiste parte de las ovejas del Señor, parte del redil del Señor. Es tiempo que vuelvas. Estás absolutamente perdido, perdida, en total desorientación. Jesús mira a las multitudes que están en la absoluta incertidumbre, sin saber qué va a hacer de su vida. Él entrega certeza. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él da su vida, no las explota. No abusa de ellas. El asalariado, al que le pagan, al profesional que está ya sea en la política o al profesional que está en la religiosidad, en parte de la alcurnia de la eclesiología, el asalariado no es el pastor. No. Al asalariado, al profesional no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas, huye. Cuando hay el menor problema, simplemente huye, se escapa y está un tiempo fuera porque cuenta con la poca memoria que tienen los pueblos, las ovejas, y luego vuelve nuevamente a ofrecer lo mismo, a simplemente no a servir, sino a servirse de las multitudes que para él o para ellas simplemente son números. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco a mis ovejas. Y lo más importante, y ellas me conocen a mí y conocen mi voz. Ve, retorna, regresa ahora ya al redil para que tengas certezas. Padre, en nombre de Jesús, sobre mi país pido ahora una bendición. Sobre cada una, Señor Dios, de las personas que conocemos y tenemos las certezas de en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. En un mundo de incertidumbre, donde los expertos no saben, donde las mejores mentes tampoco encuentran certezas. Allí, Señor, en medio de eso, hay un pueblo de gente común y corriente que tenemos certezas de en quién hemos creído, que puestos en tus manos estamos seguros en tus manos, Señor. Aquellos que están extraviados, aquellos que están hoy perdidos, desorientados absolutamente, echados al lado del camino, abandonados, se sienten incluso como quien ha desollado su piel en la total y absoluto desamparo. Señor, en ese dolor y en esa angustia, ahora recógelos con tu mano, Señor, tómalos, sácalos de la zona de peligro y tráelos a tu redil en nombre del poderoso, del eterno, el príncipe, el rey de reyes, nuestro pastor, en quien nosotros hemos creído. Amén.